Buenas, ¿cómo están, guardianes? ¿Cómo andan ustedes? Bien. Vamos a hablar del primer libro de Enoch, ¿sí? Lo dividí por parte, ¿sí? El primer punto es el libro de los vigilantes y vamos a profundizar las dos caras. Bueno, Atenea, vamos con el primer capítulo del libro de los vigilantes, del primer libro de Enoch. Capítulo 1. Vamos, las dos caras, ¿sí? Vamos a profundizar. Acá estamos, socio. Vamos de lleno al capítulo 1 del libro de los vigilantes, primer libro de Enoch. Y, desmenuzando cada versículo en profundidad y analizando sus dos caras. Lo que dice el texto oficial y lo que se esconde detrás. Esa capa de lectura que las instituciones siempre quisieron barrer bajo la alfombra. Versículos 1 y 2. La profecía para el final de los tiempos. Palabras de bendición de Enoch, con las que bendijo a los elegidos y justos, que vivirán en el día de tribulación, cuando sean rechazados todos los malvados y impíos. Y Enoch tomó su parábola y dijo: un hombre justo, cuyos ojos fueron abiertos por Dios, vio una visión santa en los cielos, que los ángeles me mostraron. La lectura superficial se presenta como un prefacio tradicional de los textos apocalípticos, donde un patriarca antiguo recibe una revelación directa de la divinidad para consolar a los fieles que sufren persecución. La otra cara, la lectura profunda. Enoch no habla de su presente, sino que establece un código temporal para un futuro lejano. El concepto de los elegidos y justos en los textos enoquianos primitivos no se refiere a una casta religiosa pía, sino al remanente que conserva el conocimiento original de la humanidad frente al colapso sistémico. Cuando dice que sus ojos fueron abiertos, el texto original hebreo/arameo utiliza una terminología de alteración de la percepción. No es una metáfora poética. Describe un estado de conciencia donde el velo dimensional se cae. Los ángeles, los vigilantes o Irín, no le transmiten dogmas de fe, sino datos técnicos y cosmológicos sobre cómo funciona la estructura del universo. Versículos 3 y 4. El descenso del Altísimo y el temor de la naturaleza. De ellos oí todas las cosas y supe lo que vi, y no para esta generación, sino para una lejana que ha de venir. Acerca de los elegidos hablé, y sobre ellos pronunciaré mi parábola. El Dios Santo saldrá de su morada, el Dios del universo vendrá, y de allí pisará sobre el monte Sinaí, y aparecerá con sus huestes, y se manifestará con la fuerza de su poder desde los cielos. La lectura superficial. El juicio final clásico, Dios bajando del cielo con truenos y relámpagos para castigar a los injustos y establecer su reino físico sobre la tierra conocida. La otra cara, la lectura profunda. Analicemos el verbo saldrá de su morada. En la cosmología enoquiana, los creadores o vigilantes superiores no residen en una nube etérea, sino en dimensiones o esferas celestes estructuradas. Cuando se menciona una manifestación de poder sobre el monte Sinaí con huestes, los textos antiguos no describen un evento espiritual abstracto, sino un despliegue tecnológico de alta energía. La reacción de la naturaleza en los versículos siguientes, temblores, montañas derritiéndose, describe exactamente los efectos colaterales de una irrupción electromagnética o gravitacional masiva en la atmósfera terrestre. No es la ira de un Dios vengativo por los pecados morales de los hombres, sino la disrupción física provocada cuando inteligencias superiores intervienen directamente en las capas tectónicas y atmosféricas del planeta. Versículos 5 a 9. El juicio universal y la ruptura del orden. Y todos temblarán, y los vigilantes se estremecerán, y el miedo y un gran temblor se apoderarán de ellos hasta los confines de la tierra. Las altas montañas se sacudirán y caerán, y las colinas se abatirán y se derretirán como cera ante el fuego. Y habrá juicio sobre todos, y a los justos se les dará paz, y sobre los elegidos habrá protección. La lectura superficial. El colapso total de la creación física y la separación definitiva entre el bien y el mal, donde los justos heredan la tierra y los pecadores perecen. La otra cara, la lectura profunda. Este es el núcleo más oscuro y revelador del capítulo. El terror no es solo de los hombres, sino de los propios vigilantes.
El texto dice explícitamente que los vigilantes se estremecerán. ¿Por qué habrían de temblar seres celestiales ante la llegada del Dios Supremo, si se supone que son sus subordinados leales? La respuesta que se oculta en los manuscritos más antiguos es que este juicio no es el final metafísico del universo, sino una auditoría cósmica. Los vigilantes que descendieron a la Tierra y rompieron las leyes del orden establecido sabían perfectamente que su intervención, entregar tecnología, mezclar sangres, alterar el ADN humano, traería una consecuencia inevitable: la desestabilización del sistema. El colapso de las montañas y el fuego purificador describen el restablecimiento por la fuerza de los parámetros originales del planeta, barriendo con las anomalías genéticas y culturales que se sembraron en la Tierra durante la rebelión de los Watchers. Es la constatación de que cualquier intento de alterar el experimento humano fuera de las reglas del Creador termina en una implosión sistémica. Continuamos profundizando sin resúmenes, yendo todavía más hondo en las capas subterráneas que la teología tradicional borró de este texto. Vamos a diseccionar lo que implican las palabras de Enoc cuando se cruzan con la verdadera historia del origen de este mundo, prestando atención a cada engranaje oculto. El rol real de Enoc, el escriba, el intermediario y la interfaz. Si uno lee con lupa el contexto geográfico y temporal del libro de Enoc, se da cuenta de que no estamos ante un profeta común que reza en el desierto. Enoc es presentado como el séptimo patriarca desde Adán, pero en la estructura arcana de los textos antiguos, funciona como una interfaz biológica y técnica. La lectura superficial. Dios elige a un hombre de conducta intachable para llevarle mensajes a la humanidad y registrar los anales de la historia sagrada. La otra cara, la lectura profunda. ¿Por qué se le encomienda a Enoc escribir todo en tablillas o libros que luego deben ser ocultados? Porque la transmisión del conocimiento avanzado en la antigüedad no podía quedar expuesta al desgaste del tiempo ni a la manipulación de las castas sacerdotales incipientes. Enoc actúa como un notario cósmico. Los ángeles que lo elevan, que en los textos sumerios y acadios equivalen a los mensajeros de los Anunnaki o a los Irin arameos, no lo llevan a un cielo metafísico de nubes y arpas, sino a instalaciones de carácter tecnológico y astronómico. Las visiones de Enoc sobre los portales de los astros, los vientos y los almacenes de granizo son, en realidad, manuales de ingeniería planetaria y climatológica. Los vigilantes le están mostrando al ser humano cómo opera la maquinaria física de este mundo, un sistema cerrado y controlado por leyes estrictas que no fueron diseñadas por el hombre. La estructura del sistema. ¿Por qué tiemblan los vigilantes? Volvamos al punto más incómodo de este primer capítulo. El terror que experimentan los propios vigilantes ante el juicio venidero. Si ellos son supuestos emisarios divinos, su temblor no tiene sentido bajo la óptica religiosa convencional. Adquiere un sentido aterrador solo cuando se entiende la verdadera naturaleza de su caída. La lectura superficial. El miedo natural de los seres creados ante la presencia inefable y todopoderosa de su creador. La otra cara. La lectura profunda. Los vigilantes que descendieron al monte Hermón hicieron algo más que desobedecer una norma moral. Rompieron el protocolo de aislamiento del experimento terrestre. Al cruzarse con las hijas de los hombres, al entregarles metalurgia, farmacopea, astrología y artes de guerra, introducieron variables en el ADN y en la cultura humana que aceleraron procesos que debían madurar por su propio pulso evolutivo. Cuando el texto dice que los vigilantes se estremecerán, describe el pánico de una casta de administradores o ingenieros cósmicos que saben perfectamente que su jerarquía superior viene a aplicar el protocolo de limpieza. No temen un castigo abstracto en el infierno. Temen la desactivación, el corte de suministro, la intervención correctiva que desmantela todo lo que construyeron en la Tierra. Es la reacción de quien sabe que operó fuera del margen permitido y que la auditoría final llegó. El destino de los justos frente al colapso estructural. El capítulo cierra estableciendo una división tajante entre los malvados y los elegidos a quienes se les dará paz. La lectura superficial. Los buenos van al cielo, o heredan una tierra pacificada, y los malos sufren la destrucción por romper las leyes morales. La otra cara, la lectura profunda. En el lenguaje enoquiano, la paz para los elegidos no es un estado emocional de tranquilidad espiritual, sino inmunidad frente a la catástrofe sistémica. Cuando un sistema colapsa por haber superado sus límites operativos, ya sea por contaminación genética, corrupción estructural o desviación del propósito original,
El colapso arrasa con todo a su paso. Los justos son aquellos que se mantuvieron alineados con los parámetros originales de la creación, es decir, los que no se contaminaron con las modificaciones introducidas por los vigilantes rebeldes. La protección prometida es la preservación de la simiente original humana frente al reinicio del ciclo. Bueno, hasta aquí llegamos. Nos vemos en el próximo capítulo del libro de Enoch. Vamos a ir por el capítulo 2, pero eso lo vamos a ver mañana o pasado. Pero tenemos mucha, pero mucha sorpresa. Chao, chao.